Esta es una pieza de ciencia ficción escrita por humanos. Así que, pónganse cómodos y comencemos. Dejó entrar a 20 viudas congeladas en su camarote. Ahora, no se iban. Si disfrutan de este canal, por favor, tómense un momento para comprobar si están suscritos. La luna de hielo Glacium no recibía visitas. Junar lo sabía por haber vivido allí durante 5 años. Estaba rastreando una anomalía térmica en la cresta norte cuando la alarma de proximidad sonó en sus auriculares. Eunard apagó el audio y cambió la imagen. Una nave herida y con atmósfera sangrante descendía en un ángulo que no permitiría la recuperación. Observó su trayectoria con el interés distante de alguien que había dejado de esperar sorpresas. El cráter del impacto era visible desde la cresta de su estación, que dominaba el lugar de aterrizaje. Una columna de hielo vaporizado y escombros se elevaba contra el cielo gris, captando la poca luz que proporcionaba la estrella distante. Chunar se quedó de pie junto a la ventana de observación, con el aliento empañando el cristal reforzado, y calculó la probabilidad de supervivencia. La baliza de emergencia de la nave estaba en silencio. Eso le decía algo. Su mano se movió hacia el relé de socorro antes de que su mente captara el movimiento. 5 años de soledad le habían dado ciertos hábitos. Extender la mano no era uno de ellos. Seguía allí de pie, con los dedos flotando sobre la tecla de transmisión, cuando un movimiento captó su visión. Una figura, luego varias, moviéndose por el campo de hielo hacia su puesto, caminando, corriendo, en realidad. La primera se movía con la cautelosa desesperación de alguien que ha sufrido graves daños, pero se niega a dejar que eso la detenga. Junar pulsó el botón de transmisión y solo recibió estática. El impacto de la nave había hecho más que desactivar las comunicaciones de la tripulación. Ya estaba sellando sus registros de investigación y subiendo por la rampa interior cuando sonó el primer golpe. No urgente, sino firme, controlado, incluso a pesar del dolor que sentía. Junar se detuvo en la esclusa de aire interior, con la mano en el mecanismo de apertura manual, reconociendo que estaba a punto de tomar una decisión que disolvería los límites que había construido cuidadosamente en torno a su vida. La puerta se abrió de golpe, dejando paso a una ráfaga de aire sobrecalentado, y lo primero que vio fue su piel, un ámbar profundo y luminoso que parecía brillar con luz propia, incluso atenuada por el dolor y el frío. Era alta, con esas elegantes proporciones que la identificaban como algo más que humana, y temblaba de hipotermia, a pesar del traje térmico que cubría la mayor parte de su cuerpo. Detrás de ella venían otras, 19 figuras más con trajes plateados idénticos. La escarcha se acumulaba en sus cabellos oscuros. Sus tonos de piel abarcaban un espectro que Sunar desconocía por completo. Escarlata, rosa y naranja quemado. Amarillos que iban del pálido mantequilla al dorado intenso. Azules que parecían sacados del mismísimo espacio profundo, morados y verdes, y tonos que quizá no tuvieran nombre en el lenguaje humano. La mujer de piel ambarina dio un paso al frente, y Junar se dio cuenta de que se movía con agotamiento deliberado, manteniéndose funcional solo con su voluntad. «Necesitamos refugio», dijo, con un acento que hacía que las palabras resultaran extrañas, aunque fueran inconfundiblemente claras. «Nuestra nave ha fallado. Nuestra gente también. La mayoría lo está». Estudió su voz con esfuerzo. «Necesitamos refugio temporal». Junar miró a la mujer, miró a los demás detrás de ella, algunos heridos, varios apenas en pie, todos observándolo con la cuidadosa neutralidad de seres que han aprendido a no esperar ayuda de extraños. Miró al líder de piel ambarina, de cuyas orejas puntiagudas colgaban cristales de escarcha, y cuyos ojos oscuros esperaban el rechazo que culminaría su desastre. Su camarote estaba diseñado para uno. Su vida estaba diseñada para la soledad. Cada decisión que había tomado durante 5 años apuntaba hacia un futuro de absoluta autonomía. «Entra», dijo, moviéndose para hacer espacio. «Ahora, ve a lo profundo». El sistema de calefacción es más potente cerca de los niveles centrales. La mujer de piel ambarina no dudó. Cruzó el umbral primero, y Junar sintió un cambio en la calidad del aire, una tensión sutil que no pudo identificar. Los demás la siguieron, 19 de ellos desfilando junto a él en silencio controlado. Sus movimientos sincronizados por años de entrenamiento, crisis o ambas cosas. Junar selló la esclusa exterior y comenzó a abrir y cerrar la puerta interior. El sistema de calefacción se activó automáticamente, detectando la repentina afluencia de cuerpos hipotérmicos y alcanzando su máxima potencia. El grupo ya se estaba desprendiendo de lo peor de la escarcha. Su respiración comenzaba a estabilizarse.
La mujer de piel ámbar se giró para mirarlo, y por un momento estuvieron separados por menos de 1 metro de aire caliente de la cabina. «Soy Cecira», dijo, y parecía importante que supiera su nombre antes de que ocurriera nada más. «Somos Vicatati, y ahora estamos en deuda contigo». Lo dijo como si fuera una declaración de hecho, pero Junar oyó algo más, algo así como una advertencia, una profecía o ambas. Junar respondió: «Y eres bienvenido a lo que sea que tenga esta estación. Hay suministros médicos en el segundo nivel y provisiones de emergencia almacenadas». Ya se dirigía a la estación de comunicaciones. La memoria muscular lo impulsaba. «Necesito intentarlo. Nuestro sistema de comunicaciones falló durante el descenso». César lo interrumpió y se dio cuenta de que lo seguía. «Intentamos contactar varias veces con el contingente de búsqueda y rescate antes del impacto. Si venían, habrían llegado con nosotros». La lógica era infalible. Junar miró fijamente el panel de comunicaciones en activo y aceptó que, por primera vez en 5 años, su aislamiento no era opcional. Tras ellas, las demás mujeres se acomodaban en los asientos de la cabina. Algunas revisaban las heridas con la eficiencia de quienes se han entrenado en medicina de campo de batalla. Otras simplemente se desplomaban en el alivio que solo llega cuando la supervivencia pasa de imposible a casi imposible. César seguía observándolo y se dio cuenta de que sus ojos habían estado evaluando toda la estación. Salidas, recursos, amenazas, lo que representaba. Ella seguía haciendo el cálculo que determinaría si su hospitalidad significaba seguridad o simplemente un aplazamiento del fin. «¿Cuántos había en su nave?», preguntó Junar, aunque ya sospechaba la respuesta. «25», dijo Cecira con voz monótona. «Somos 20. No necesitaba explicar los 5. La temperatura de la cabina, el sonido del viento exterior, las implicaciones de estar varado en una luna helada sin salida. Todos se explicaron solos». Junar se dirigió a los suministros médicos y comenzó a retirar las vendas térmicas de emergencia. «Necesitamos estabilizar la temperatura central de su gente. Después de eso, nos ocuparemos del siguiente problema». «Siempre habrá otro problema», dijo Cecira en voz baja. Pero se giró y comenzó a dirigir a las otras mujeres hacia la estación médica. Su voz rompió el silencio inducido por la conmoción con una autoridad clara. Mientras Junar trabajaba, repartiendo suministros y evaluando heridas, su mente catalogaba exactamente cuánto durarían sus provisiones. Había abastecido a uno para 2 años. Tenía quizás 5 semanas de comida para 20. El agua podría reciclarse indefinidamente si los sistemas aguantaban. La calefacción sería el verdadero problema. Las baterías térmicas de su estación no estaban diseñadas para este tipo de carga. Era el tipo de problema que debería haberlo aterrorizado. En cambio, Junar se concentró en la voz de Cecira mientras se movía entre su gente, comprobando a cada uno, ofreciéndoles tranquilidad en un lenguaje que sonaba como campanas de cristal dispuestas en patrones que casi tenían sentido. Ella regresó con él mientras se preparaba la enfermería de emergencias. Sus labios aún estaban teñidos de un azul frío, sus pupilas dilatadas por la conmoción y el dolor, pero sus ojos estaban claros. «No tenías que hacer esto», dijo. «El protocolo sugería que te negarías. La mayoría de las especies lo hacen. La mayoría de las especies protegen lo que es suyo primero». «No son la mayoría de las especies», respondió Junar, lo cual no era una respuesta exacta, pero contenía la verdad. En fin, Cecira lo estudió un momento, y algo cambió en su expresión. No era confianza exactamente, sino una recalibración de la probabilidad. «No», asintió en voz baja. «No lo eres». Se giró para ayudar a la siguiente mujer herida, y Junar se dio cuenta de que ninguna de ellas pertenecía a la tripulación que había perdido. Comprendió que César llevaría esos nombres hasta su muerte, y que su oferta de refugio no la había salvado de esa pérdida en particular. Pero se había salvado a estas 19 por ahora. Eso tendría que ser suficiente. Pasaron 3 días antes de que la cabaña dejara de sentirse como un desastre y comenzara a sentirse como una vivienda con un problema demasiado grande para resolver, pero demasiado real para ignorarlo. Junar lo había reorganizado todo. Los camarotes de la tripulación se convirtieron en estaciones de rotación para dormir, las áreas de almacenamiento en zonas de triaje médico. El laboratorio se convirtió en una cocina improvisada. Su propia habitación, el único espacio privado que había insistido en conservar, se convirtió en un punto de encuentro de la desesperación cuando surgían emergencias. Las mujeres se habían adaptado a la crisis con una eficiencia que denotaba un entrenamiento que él no comprendía del todo. Se organizaron en grupos de trabajo.
Los heridos eran atendidos por los menos afectados, y los inventarios de recursos los dirigía una mujer de piel naranja intenso que se presentó como Baut. Las rotaciones de guardia las gestionaba la guerrera de piel verde y llena de cicatrices. Se llamaba Kes y se movía como si hubiera estado en patrullas de combate desde antes de aprender a caminar. Pero Ceser, estaba en todas partes, dividiendo su atención entre otras 19 mujeres, aún operando con adrenalina y deber, negándose a recibir atención médica hasta que todas las demás hubieran sido evaluadas. Junar la encontró la tercera noche sentada en la cámara de observación, con la cara pegada a la ventana que daba a los campos de hielo. La escarcha se había acumulado de nuevo. Otra noche, otro sistema se drenó para mantener la calefacción. Finalmente se había quitado el traje térmico y se había puesto ropa de repuesto que le colgaba suelta. Y sin la tela plateada, Junar pudo ver la verdadera arquitectura de su complexión. Larga, elegante, de aspecto engañosamente frágil hasta que se notaba la definición muscular y la forma en que se sostenía con absoluto control postural. «Deberías estar durmiendo», dijo, sin acercarse, pero tampoco alejarse. «Debería hacer muchas cosas», respondió Cira sin apartar la vista de la ventana. «Ahora mismo, veo nuestra nave arder en la atmósfera». Giró la cabeza ligeramente, lo suficiente para que él viera el reflejo de su piel ámbar en el cristal. «Dejamos gente en esa nave. Habrían estado revisando los sistemas, intentando restablecer las comunicaciones. Habrían estado intentando salvarla hasta el momento en que se volvió inimaginable». Sunar se acomodó en una silla que miraba en la misma dirección, dejando espacio entre ellos. «Hiciste todo lo posible». «Los conduje al desastre», dijo Cira, y su voz era la más monótona desde su llegada. «Tomé decisiones tácticas basadas en predicciones de trayectoria. Elegí esta ruta. Seleccioné a la tripulación. Todo se remonta a mi juicio». «Su nave sufrió daños antes de entrar en la órbita de Glacium», dijo Junard, consultando los datos que había recopilado del lugar del impacto. «La principal brecha del casco se produjo al menos 2 horas antes del descenso. Lo que haya pasado no se debió a decisiones de ruta». Ceser finalmente se giró para mirarlo de frente. Sus ojos se oscurecieron con la luz de la cabina, como si mirara ámbar calentado hasta volverse casi translúcido. «¿Y cómo lo sabes?» «Capté algunas comunicaciones de tu radiobaliza de emergencia antes de que se apagara», dijo Junard, lo cual era cierto, pero incompleto. Lo cierto era que había pasado 3 horas analizando el campo de escombros, reconstruyendo el momento del fallo catastrófico, porque dejara culparse a sí misma mientras existían respuestas le parecía una crueldad específica. Algo cambió en su postura. No exactamente relajación, sino una sutil reducción de la tensión que la hacía parecer siempre preparándose para el impacto. «Gracias», dijo en voz baja, por él. «Análisis». Hizo una pausa, buscando las palabras, por el permiso para no cargar con todo sola. La cámara de observación estaba en silencio, salvo por el zumbido de los sistemas ambientales de la estación. Afuera, la noche de Glacium era absoluta y completamente indiferente al sufrimiento humano o Vicati. «Necesitas descansar», repitió Junard. «Descanso de verdad, no meditación ni lo que sea que estés haciendo en los turnos». «Dormir es cuando dejo de ser útil», respondió César. «Cuando dejo de moverme. Tengo que pensar en los 5 que no salvamos. El movimiento me resulta más práctico». Junard reconoció la particular forma de esa lógica. La había aprendido bien durante sus 5 años solo. «Hay una litera libre en la enfermería 3. Si prefieres estar solo, la cámara de observación está vacía casi todas las noches. Podrías quedarte aquí». Señaló la ventana. «Vigilar la noche. A veces eso ayuda». César consideró esto con la seriedad que ella ponía en todas las decisiones. «Me estás ofreciendo espacio», dijo finalmente. «Lo ofreces con genuina hospitalidad, no como una asignación de recursos». «Sí», dijo Junard. «Es inusual». Volvió la vista hacia la ventana. «En mi experiencia, los desconocidos ofrecen refugio como transacción, comida por trabajo, calor por servidumbre. Me estás ofreciendo espacio como si no estuvieras calculando si valemos la pena consumir tus recursos». Junard pensó en ello. «Estoy calculando», admitió. «Pero el cálculo te salió a tu favor. Eso parece ser suficiente». Durante las siguientes 3 semanas, la cabaña evolucionó a su alrededor. Junard introdujo el caser en los sistemas de la estación. Las baterías térmicas estaban siendo forzadas más allá de su capacidad diseñada, los sistemas de reciclaje de agua, que apenas aguantaban.
el conjunto de comunicaciones que intentaba reparar lenta y metódicamente con piezas rescatadas del campo de escombros de la nave. Ella no se limitó a observar. Hizo preguntas que revelaron un profundo conocimiento técnico y luego se dispuso a ayudar, demostrando que sus manos eran tan capaces como su mente. Hubo un momento en que ambas buscaban el mismo componente, y sus dedos se encontraron en la oscuridad del panel de acceso al casco exterior, y el contacto duró más de lo debido antes de que alguna de las dos se retirara. Las otras mujeres se integraban a la supervivencia con la misma determinación. ¿Qué se encargó de gestionar el racionamiento de agua? Walt organizó la preparación rotativa de las comidas. Una mujer de piel amarilla pálida llamada Sara, con formación como sanadora, trabajó con Junar para establecer protocolos para las lesiones que requerían monitorización continua. Una mujer de color púrpura oscuro que hablaba rara vez, pero nunca dejaba de moverse. Junar supo que su nombre era Vex y se convirtió en el especialista de mantenimiento de la estación, recorriendo los túneles de acceso y arreglando fallos antes de que se volvieran catastróficos. Había otros. Una luchadora de piel roja que se había roto 2 costillas y se negaba a reconocer el dolor. Una mujer de piel rosada llamada Soriel, que parecía estar impidiendo que los demás espíritus se disolvieran por completo. Una de piel verde brillante llamada Tess, que de alguna manera conservaba su sentido del humor negro a pesar de estar desplazada, con frío y varada en una luna helada. Pero fue a César a quien Junar notó, incluso cuando debería haber estado en otra parte. La forma en que sus orejas puntiagudas se movían ligeramente cuando se concentraba. La curva específica de su boca cuando una de sus mujeres la hacía sonreír. El hecho de que pareciera absorber el castigo y el dolor y seguir adelante. No porque fuera invencible, sino porque detenerse nunca se le ocurrió. 3 semanas después, Junar se dio cuenta de que había dejado de pensar en el día en que sus invitados se marcharían. Había empezado a pensar en hacerle sitio. La noche en que Sira se permitió dormir más de 2 horas, desplomándose en la cámara de observación, con la cabeza contra la ventana y las manos aún aferradas a las frecuencias de comunicación que intentaba alcanzar. Junar le trajo una manta térmica y se la puso sobre los hombros con el cuidado de quien manipula algo irreemplazable. No se despertó, pero su mano se movió y agarró el borde de la manta, sujetándola firmemente. La reparación de las comunicaciones avanzaba de tal manera que Junar sospechó de sus propios cálculos. El conjunto había sufrido daños durante el impacto inicial, pero los componentes principales estaban más intactos de lo que deberían. Le estaba costando más de lo debido restaurar la función, y solo lentamente admitió para sí mismo que una parte de él estaba ralentizando el trabajo deliberadamente. César se dio cuenta porque se dio cuenta de todo. «Podrías tener esto funcionando en 6 rotaciones», dijo en voz baja una noche mientras trabajaban en la cámara de comunicaciones. Las luces de la estación se habían atenuado al ciclo nocturno y las pantallas proyectaban sombras azules sobre su piel ámbar. En cambio, has estado haciendo reparaciones que podrían haberse hecho más rápido. Estás extendiendo deliberadamente el plazo. Las manos de Chunard se detuvieron sobre el componente que estaba calibrando. Sí, admitió, porque mentir habría sido más esfuerzo que ser honesto. César se acercó. Estaban en el estrecho espacio detrás del panel principal de comunicaciones, donde apenas había espacio para una persona, pero ambos insistieron en trabajar simultáneamente. ¿Por qué? Porque una vez que la baliza de socorro emita, tu gente vendrá, y una vez que vengan, te irás. Junar dejó el componente, y me he acostumbrado. No terminó la frase. César dio un paso adelante, acortando la ya mínima distancia que lo separaba. Sus orejas puntiagudas estaban a la altura de sus ojos, y pudo ver la sutil textura de estas, no lisas, sino finamente graduadas, como mármol tallado en patrones precisos. ¿A qué te has acostumbrado?, preguntó en voz baja. A ti, dijo Junard, a tu presencia, al sonido de tu voz, a tu forma de moverte por la estación como si bailaras con las mecánicas de la supervivencia en lugar de luchar contra ellas. Levantó la vista, su mano y se detuvo antes de tocarle la cara. A esto, la respiración de César se estabilizó. Ella estaba más cerca ahora, y el calor del sistema de comunicaciones en funcionamiento no era nada comparado con el calor que irradiaba su cuerpo. Junard dijo, y su nombre en. Sus labios sonó como una palabra completamente diferente, con múltiples capas, complejo, con más significado de que las sílabas deberían haber podido contener. Sé que no puedes quedarte, continuó, después de que reparemos las comunicaciones. Sé que tienes deberes, gente y toda una cultura esperándote. Pero ahora mismo, en este momento,
Ella cerró la distancia entre ellos, no dramáticamente, sino con el tipo de movimiento deliberado que significaba que estaba tomando una decisión. Levantó la mano y sus dedos trazaron la línea de su mandíbula, y Chunar se dio cuenta de que no había estado tan cerca de otra persona en 5 años, de que su cuerpo respondía con la intensidad de alguien hambriento de conexión. «No puedo prometerte nada más allá de esta estación», susurró César. Su acento hacía que las palabras sonaran extrañas y esenciales. «Mi gente espera mi regreso. Tengo obligaciones, responsabilidades, pero en este momento y durante los momentos que nos quedan, puedo decirte que no lo estás». Hizo una pausa, buscando las palabras. «No estás sola en este sentimiento». Junar la besó, y fue menos dramático de lo que el momento exigía, y más real por ello. Sus labios eran cálidos y tenían un ligero sabor a las raciones de emergencia que había estado racionando, incluso mientras se aseguraba de que todos los demás tuvieran suficiente comida. Sus manos subieron y la encontraron de vuelta, los músculos bajo la tela que había aprendido íntimamente en otros trabajos, y la sintió apoyarse en él con el peso de 3 semanas de cuidadosa distancia desmoronándose. Cuando se separaron, ambos respiraban con más dificultad de la que requería la proximidad. «No voy a terminar esa reparación rápidamente», dijo Junard. «Lo sé», respondió César. «Y no te voy a decir que lo aceleres, lo que significa que tengo que vivir con el conocimiento de que estoy eligiendo la conveniencia sobre la honestidad. Mi gente me entrenó mejor que eso». «¿En qué te entrenaron?» «¿Para qué?» «Supervivencia», dijo Cesera. «Protocolo, deber por encima de todo, pensamiento estratégico y control emocional». Le recorrió los hombros con los dedos. «Me entrenaron bien, y me estás haciendo querer dejarlo todo de lado». Durante los días siguientes, algo cambió en la calidad del aire de la estación. Junar no anunció nada, pero las otras mujeres notaron la forma en que se movía Casira, las pequeñas sonrisas que aparecían en momentos inesperados, el hecho de que ella y Junar a menudo se encontraban en los mismos espacios, a veces tan cerca que se tocaban. Kes no dijo nada, pero su distancia protectora pareció disminuir ligeramente. Valt hizo un comentario sobre la utilidad de levantar la moral que fue lo suficientemente burdo como para sugerir aprobación. Sara, la sanadora, simplemente asintió a pasar junto a Junar en el pasillo una noche, un gesto que contenía el peso de la comprensión médica profesional del valor de la conexión humana para la recuperación. Una noche, Junar y Cés estaban trabajando en el invernadero. No era un espacio grande, pero el sistema de calefacción secundario de la estación lo mantenía cálido, suficiente para cultivar vegetales básicos y plantas proteínicas. Había sido algo que Junar mantenía principalmente por costumbre. Una pequeña rebelión contra el aislamiento que lo había llevado a elegir esta luna en primer lugar. «¿Qué es esto?», preguntó Caser, pasando los dedos por las hojas de una tomatera. Su rostro tenía una dulzura bajo la luz del invernadero que lo dejó sin aliento. «¿Comida?», dijo Chunard. «Comida futura. Normalmente no veo nada venir a cosechar. Abandono las estaciones antes de eso». «¿Abandonar?». Cés lo miró directamente. «Has vivido aquí 5 años. Has construido esta vida y planeabas abandonarla». «Planeaba irme antes de que alguien como tú necesitara lo que yo tenía», respondió Junard. «Planeaba seguir moviéndome para no». Hizo un gesto vago, no apegarme a nada que pudiera aferrarme a mí. La mano de Caser encontró la suya en el espacio entre las plantas. «Estoy apegada a ti», dijo en voz baja. «He estado apegada desde el momento en que abriste la puerta y dejaste 19 desconocidos en tu calor. No sé qué significa eso para ninguno de los dos, pero quería que supieras que está sucediendo y que no estoy fingiendo que no es así». «¿Qué pasa cuando?» «Reparamos las comunicaciones», preguntó Junard, finalmente formulando la pregunta que había estado evitando. «No lo sé», admitió César. «Mi gente vendrá. Habrá expectativas. Habrá política y negociaciones, y probablemente exigencias para que dejemos su estación y nos integremos a los protocolos de asentamiento adecuados». Ella le apretó la mano. «Te digo esto para que entiendas lo que elijo cuando decido quedarme estos próximos días o semanas. Te elijo a ti y elijo engañarme a mí misma pensando que significa algo más allá de este momento. Pero quiero tener el momento». Junard se llevó la mano a la boca y le dio un beso en la palma. «Entonces lo tendremos». Comenzó con un comentario que Kes hizo sobre la gestión de recursos, casual y directo durante una rotación de comidas dirigido a Chunard frente a las mujeres reunidas. «Tus provisiones durarían más si nuestra presencia no estuviera prolongando el drenaje de los sistemas térmicos», dijo, no hostil,
sino poniendo a prueba. Estarías más caliente en soledad. Junar miró a César, quien de repente estaba muy concentrada en su comida, con un pequeño músculo tensándose en la mandíbula. Los sistemas térmicos están diseñados para esto, respondió Sunard. He hecho los cálculos. Has hecho cálculos que asumen una carga de 20 personas durante aproximadamente 6 semanas más antes de que llegue el rescate, continuó Kes, con su rostro marcado por cicatrices. Absolutamente neutral. ¿Y si no llega el rescate? ¿Y si la baliza de socorro no llega a nadie? ¿Y si nos mantienen durante un gasto terminal de recursos? La cabina quedó en silencio. He tenido en cuenta esas variables, dijo Junard, pero se dio cuenta de que podía sentir la mirada de César sobre él, probando su respuesta, esperando a ver si iba a hacer los cálculos en voz alta. Si iba a decir que sí, mantener a 20 personas con suministros limitados era una apuesta que empeoraba las probabilidades para todos, pero que valía la pena correrla. ¿Qué se recostó? Con las manos marcadas por las cicatrices cruzadas sobre su pecho. El viejo humano nos rechazaría, reduciría las pérdidas, preservaría su propia supervivencia. Es lo que hacen la mayoría de las especies. Es lo que enseña la evolución. Yo no soy el viejo humano, dijo Junard en voz baja. Y no voy a rechazarte. No porque sea noble o altruista, sino porque la matemática que me importa ahora implica mantenerlos a todos con vida. Esa es la ecuación que estoy resolviendo. Aunque te mate. Incluso entonces, confirmó Junard. Kes lo observó un largo rato, luego asintió una vez y volvió a su comida. Pero la tensión en la cabina no se disipó del todo. Se hundió en algo más silencioso, algo que vivía en el espacio entre ellos. Más tarde esa noche, César lo encontró en la cámara de comunicaciones y cerró la puerta con deliberada firmeza. No estás manejando bien esto, dijo, no como una acusación, sino como una observación. Estás conteniendo el dolor y la duda y estás fingiendo resolución. Estoy bien, empezó Junard. Y la risa de Cecira fue aguda y amarga. Mientes, dijo, y yo miento al no reconocer que estoy destruyendo tu vida. Kes tenía razón. Aunque sus tácticas fueran contundentes, esta estación no fue diseñada para tanta gente. Tú no fuiste diseñada para esto. Traje a otras 19 mujeres a tu espacio, y te he estado viendo agotarte, intentando mantenernos con vida, y no te he dado las gracias de una manera que signifique algo. No, la interrumpió, acercándose. Su piel ama parecía brillar de ira, dolor y algo más por debajo. Me estás dejando quedarme. Me estás dejando ocupar espacio en tu vida, y lo acepto sabiendo que estoy destinada a irme. Te estoy usando como refugio de mi propio desastre. Junard la agarró y ella retrocedió. Necesito saber si realmente estás eligiendo esto, dijo Cecira, o si solo me estás soportando. Porque necesito entender si lo que sientes es real o si es una fantasía de rescate, el humano que salva a los extraterrestres, el hombre solitario que de repente tiene un propósito porque lo necesitamos. ¿Es eso lo que piensas?, preguntó Junard. Creo que estás lo suficientemente desesperado como para convencerte de cualquier cosa, respondió César. Y fue cruel, verdadero y necesario. Creo que elegiste el aislamiento durante 5 años y ahora eliges la inmersión total porque no tienes un punto medio. Creo que eres capaz de amarme, pero no sé si me amas a mí o a la idea de mí. Junard sintió que algo se fracturaba en su pecho, una especie de muro protector que lo había retenido desde que ella llegó. ¿Quieres que te rechace?, dijo, sintiendo una profunda comprensión. Estás creando un escenario donde el rechazo es la opción racional y quieres que lo acepte porque crees que es lo que debo hacer. Quiero que me digas la verdad sobre si estás contando los días para irnos, dijo César, con la voz desprovista de todo salvo de una profunda necesidad. Junard se acercó a ella y no se detuvo cuando intentó apartarse. Le tomó la cara entre las manos y la obligó a mirarlo directamente. No estoy contando los días. Estoy contando los días. Cada día que te quedas, cuento los momentos que estás aquí. Y me aterran todas las razones por las que podrías irte. Y tengo absolutamente claro que tarde o temprano tendrás que irte. Y te quiero de todos modos. No porque esté desesperada, sino porque eres extraordinaria. Y me dejaste ver esa cosa extraordinaria y ahora no puedo dejar de verla. César contuvo la respiración y ella intentó darse la vuelta, pero él se mantuvo firme, gentil e inamovible. Te quiero, repitió. No me gusta la fantasía del rescate. Me encanta que tomes decisiones tácticas mientras te quedas sin energía. Me encanta que revises el estado psicológico de tu gente incluso mientras lloras a quienes perdiste. Me encanta que te aterra sentir cosas que no estaban en tu entrenamiento
y lo estés haciendo de todos modos. La mano de Sasira se alzó y agarró su muñeca, sin apartarla, sino anclarla. Cuando lo miró, sus ojos estaban completamente desprevenidos y devastados. «Estoy aterrorizada», susurró. «Yo también», respondió Sinard. «Un terror absoluto y paralizante. Pero lo estoy eligiendo. Te estoy eligiendo a ti, y lo volveré a elegir mañana». Lo besó como si se estuviera ahogando, y él era el único aliento disponible. Sus manos encontraron su cintura y la atrajeron hacia sí, y el beso se convirtió menos en pasión que en una prueba de presencia, en confirmar que ambos eran reales y estaban allí, y en elegir a pesar de saber exactamente cómo iba a terminar esto. Cuando finalmente se separaron, Cecilia presionó su frente contra la de él y se permitió simplemente descansar contra él. «Si el equipo de rescate viene mañana», dijo, «de todos modos, me quedaré a pasar la noche». El mensaje llegó a través del panel de comunicaciones el día 37, mientras Junar finalmente terminaba legítimamente las reparaciones. No era una respuesta de socorro, era algo peor. El contingente de rescate Vicati había recibido la señal original de Cesar, pero se habían visto retrasados por la navegación burocrática y complicaciones políticas. Lo que enviaban ahora era una comunicación formal que describía los términos. Las 20 viudas refugiadas serían aceptadas en el asentamiento planetario llamado Concordancia, siempre que aceptaran los protocolos de integración y se sometieran a una reevaluación cultural. Había una estipulación adicional. Cesar asumiría el papel de enlace cultural, que el documento definía como un puesto diplomático, pero que la comprensión política de Junar tradujo inmediatamente como rehén con un título funcional. Pero ese no fue el mensaje que lo cambió todo. La segunda transmisión llegó a través de la frecuencia personal de emergencia de Cesar, una frecuencia que aparentemente había restaurado a un funcionamiento limitado sin decírselo. Junar solo se enteró al respecto, porque él estaba de pie junto a ella cuando llegó, y ella se quedó completamente inmóvil. Fue una breve, militar, en su propio idioma, que Junar había estado aprendiendo, pero no podía analizar del todo. Pero su respuesta fue silencio, y luego reconoció: «Entiendo los términos». Cuando terminó la transmisión, se giró para mirarlo, y su expresión era más devastadora que cualquier otra que él hubiera visto en 5 años. «Mis superiores han estado monitoreando nuestras interacciones», dijo sin preámbulos. «Son conscientes del apego emocional que se ha desarrollado. Han dejado claro que este apego puede tener un propósito o puede eliminarse como una desventaja». Junar sintió que su mundo se transformaba en algo hostil y agudo. «¿Qué propósito?» «Me ofrecen la opción», continuó Cecira, con voz mecánica y terrible, «de seguir desarrollando la relación emocional como mecanismo para facilitar la negociación de recursos. Mi apego a ti es aparentemente útil. Si puedo demostrar que tengo la capacidad de construir relaciones humanas, sugiere que los Vixati son culturalmente compatibles con la integración humana. Nos hace menos amenazantes. Hace que los términos del acuerdo sean más favorables. Entonces, ¿quieren que me seduzcas para obtener ventajas políticas? «Quieren que me enamore de ti», dijo Cecira, «y luego quieren usar ese amor como palanca. Quieren que elija entre mi gente y tú, sabiendo que elegiré a mi gente y podrán decir que incluso los vínculos de votos están subordinados al deber, que estamos controlados por la jerarquía». Hart sintió un escalofrío en el pecho. «¿Qué estás haciendo?» Los ojos de Cecil se encontraron con los suyos, ya húmedos. «¿Estás enamorado de mí o has estado llevando a cabo una operación de seducción a largo plazo?» «No lo sé», dijo Cecira. Y ese fue el momento en que Junar la creyó, la absoluta certeza de su incertidumbre. «Me entrenaron para compartimentar las emociones. Me entrenaron para entender el apego como útil o peligroso. Y ahora estoy aquí de pie y no tengo ni idea de qué es real y qué es condicionamiento, si de verdad estoy sintiendo algo o si me han manipulado para sentir cosas tan convincentes que no puedo distinguir entre la actuación y la verdad». Junar se dejó caer pesadamente en la silla de la consola de comunicaciones. «De acuerdo», dijo en voz baja. «Está bien». «No está bien», dijo Cecil, acercándose a él. «Es devastador. Significa que todo entre nosotros está contaminado por la duda de si alguna vez fue genuino». «No», interrumpió Junar, mirándola. «Esto es lo que está bien. Esto es lo que está claro». Se levantó, la tomó de las manos y la atrajo hacia sí. «Me estás diciendo la verdad sobre la confusión. No estás fingiendo certeza. No me estás manipulando ocultando la participación de tus superiores. Lo estás exponiendo todo y admitiendo que no sabes que es real. Eso es honestidad. Eso es lo real».
y te elijo de todos modos. Y lo hago sabiendo exactamente lo complicado que es esto. Te usarán, advirtió Cés. Una vez que sepan que me importas. Que lo intenten, dijo Junard. He vivido solo durante 5 años. Sé cómo vivir en circunstancias hostiles, pero no voy a volver a eso. No voy a dejar que el miedo o lo que puedan hacerme me convenza de rechazarte antes de que tengan la oportunidad de usar algo como arma. La mano de Sacer se alzó y le agarró la camisa. Necesito decirte algo más, dijo ella, y él oyó el temblor en su voz. Lo sintió a través de la tela, algo que no le he contado a nadie. Dime, cuando mi gente busca refugio en la morada de otro, sobre todo en tiempos de amenaza existencial, entramos en un pacto vinculante, dijo César, con las palabras aceleradas, como si necesitara pronunciarlas antes de perder el valor. Es una ley antigua. En el momento en que cruzamos tu umbral, quedamos ligados a este espacio y a ti. No podemos irnos hasta que la amenaza sea neutralizada o hasta que nos rechaces formalmente. Junar procesó esto. ¿Cuánto tiempo hace que lo sabes? Desde tu llegada, dijo Sacira en voz baja. En cuanto vi tu puerta abrirse, supe que estaba entrando en algo vinculante, y dejé que mi gente me siguiera de todos modos. ¿Habrían estado a salvo si los hubiera rechazado? No, admitió César. Se habrían congelado en cuestión de horas. El asentamiento más cercano está a 40 kilómetros a través de una ventisca. Eras la única opción que existía. Junar la atrajo hacia sí, sus manos posándose en la parte baja de su espalda. Así que no los atrapaste. Los salvaste. Y no me atrapaste a mí. Elegiste confiarme algo valioso. Te até, dijo César, contra tu consentimiento, contra tu conocimiento. Esa no es una decisión que puedas tomar. Tal vez no la atadura, asintió Junard. Pero elijo no rechazarte ahora. Elijo afrontar lo que venga de eso. Y esa decisión es completamente mía. Hecha con pleno conocimiento de las complicaciones. Sacira se inclinó hacia él, temblando por todo su cuerpo. Si nos rechazas ahora, el pacto se rompe. Podemos irnos. La atadura se disuelve. Podríamos ir a la concordia. Podríamos dejarte en paz. Junar la besó en la coronilla. Y si elijo aceptar la atadura de elegirte, entonces tendré que tomar mi propia decisión. César susurró sobre si mi gente es más importante que esto, sobre si el deber es más fuerte que el amor, sobre si estoy dispuesto a romper la ley más antigua de mi cultura por alguien que abrió su puerta cuando no tenía por qué hacerlo. La cabaña se transformó de santuario en centro estratégico en cuestión de horas. Chunar comenzó a contactar con la red de investigadores aislados dispersos por las estaciones de la superficie glacial. Había otros 17, pequeños puestos de avanzada mantenidos por individuos muy similares a él, personas que habían elegido distanciarse de la civilización por sus propios motivos. Se puso en contacto como un hombre desesperado, pero como alguien con información. El gobierno estaba negociando con especies alienígenas, y esas negociaciones implicaban aprovechar las relaciones personales como herramientas políticas. La respuesta fue inmediata y abrumadora. Investigadores que habían construido sus vidas en el aislamiento se convirtieron en aliados unidos por un principio singular. No aceptaban el control externo de sus decisiones íntimas. Caser pasó horas elaborando una contracomunicación para sus superiores, no una negativa. Era demasiado táctica para eso, demasiado consciente de que negarse rotundamente resultaría en una intervención inmediata. En cambio, documentó su progreso. Observó que Junard respondía bien al diálogo diplomático. Sugirió que el apego emocional se estaba profundizando. Recomendó dejar que la relación se desarrollara de forma natural en lugar de forzarla a una configuración específica, ya que los resultados forzados eran menos fiables que el desarrollo orgánico. En esencia, estaba ganando tiempo diciéndoles exactamente lo que querían oír, aunque sabía que nada de eso era cierto. Las otras mujeres se convirtieron en participantes activas de la resistencia en lugar de refugiadas pasivas, que se coordinó con la red de estaciones externas, estableciendo vías de comunicación redundantes. Val comenzó a documentar todo sobre la llegada de los Vexati y las negociaciones políticas, creando un registro difícil de borrar o suprimir. Sara trabajó con Junar para establecer protocolos médicos que les permitieran ser autosuficientes y el rescate era algo más que la salvación. La intimidad física entre Junar y César se intensificó a medida que lo que estaba en juego se hacía más evidente. Tarde en la noche, después de que las demás se hubieran retirado al sueño rotatorio, se encontraban en la cámara de observación, en el invernadero o en los estrechos espacios entre las estaciones de trabajo. Sus manos recorrían los músculos de sus hombros.
Él aprendería el paisaje de su espalda, la curva específica de su columna, cómo se le cortaba la respiración cuando sus dedos encontraban ciertos lugares. Hubo momentos robados de ternura entre las estrategias más importantes. Un beso intercambiado en la cámara de comunicaciones mientras Balat documentaba los registros de transmisión. Su mano encontrando la de ella bajo la mesa mientras coordinaban con aliados externos. Su frente apoyada en la de mientras ambos intentaban respirar en el aire denso de decisiones sin buenos resultados. Una noche, Cecilia lo apretó contra la ventana de observación y lo besó con una desesperación que sabía a despedida, incluso mientras sus manos insistían en estrecharlo más cerca. «Estoy tratando de averiguar cómo elegirte», susurró, su aliento empañando el cristal. «Intento comprender lo que significa romper un pacto cultural milenario, convertirme en un paria, rechazar todo aquello para lo que fui entrenado. No te pido que elijas», dijo Ginard, aunque ambos sabían que era mentira. Su cuerpo pedía, sus manos pedían. Cada momento que pasaba con ella pedía. «Sí, lo haces», dijo Cecilia, sin crueldad. «No con palabras, sino con presencia. Al abrir tu vida, al enseñar a mi gente a creer que sobrevivir no requiere rechazar la conexión. Al mostrarme que hay otra forma de existir». Gunnar le tomó la cara entre las manos y la obligó a mirarlo. «Entonces te pido, elígeme, elige esto. Elige romper las leyes que ya no te sirven». Los ojos de César estaban húmedos. «Si lo hago, pierdo a mi gente, pierdo mi propósito, pierdo el entrenamiento que me hizo quien soy. Y tú ganas», continuó Gunnar, «algo que ellos no pueden darte. Elección, una verdadera elección sin restricciones. La capacidad de construir una vida a tu manera». «Estoy aterrorizado», César admitió. «Lo sé», dijo Gunnar. «Yo también estoy aterrorizado. Pero prefiero estar aterrorizado contigo que estar seguro sin ti». La llegada del gobierno fue anunciada con 36 horas de antelación. Funcionarios de la autoridad del asentamiento enviaron las coordenadas para el traslado de refugiados, una estación de transporte neutral ubicada entre la cabina de Gunnar y la Concordancia. Enviaron equipo, enviaron documentación, enviaron los requisitos para la verificación genética y los protocolos de evaluación de integración. No enviaron espacio para la negociación. Gunnar y César tomaron la decisión juntos, sentados en la cámara de comunicaciones con el peso de otros 19 la vida de las mujeres, dependiendo de la decisión que hayan tomado. «Voy a contactarlas», dijo César. «Voy a decirles que los protocolos de integración son aceptables, que estoy preparada para el rol de enlace cultural, que estamos listas para la transferencia». Y entonces Gunnar preguntó, aunque ya lo sabía, y César continuó. «Cuando el transporte venga a recogernos, tomaré una decisión que no podrá negociar, influenciar ni manipular». Redactó el mensaje con la ayuda de Balat, incluyendo detalles técnicos sobre el inventario, el estado médico, las evaluaciones psicológicas, todo preciso, todo diseñado para indicar una cooperación total. El transporte llegó 4 horas antes de lo previsto. Gunnar lo vio descender por la ventana de observación, con sus líneas impecables e insignias oficiales. Aterrizó a una distancia segura de la estación, y los funcionarios emergieron con trajes ambientales y gestos de eficiencia burocrática. Las mujeres de la cabina se reunieron en el espacio central. Sus trajes térmicos habían sido limpiados y ajustados. Sus heridas habían sido evaluadas y documentadas. Parecían refugiados preparados para la transición a sus nuevas vidas, pasando de la supervivencia a la integración. César estaba de pie en el umbral de la esclusa de aire, todas las demás mujeres detrás de ella. Gunnar, separada de ellas, era un testigo. Los funcionarios solicitaron a los refugiados que se dirigieran al transporte. Había un protocolo que seguir. No había tiempo para despedidas emotivas. Había un proceso. Cira se giró y encaró a su gente. «No voy con ustedes», dijo, su voz rompiendo la neutralidad oficial. «Rechazo formal y ceremonialmente el pacto vinculante que nos trajo a esta estación. Estoy violando la antigua ley que exige que Vixati permanezca atado durante una crisis. En cambio, elijo quedarme aquí». El funcionario que iba delante emitió un sonido de confusión. «Esa no es la función de enlace cultural que desempeñará Val», continuó Caser, señalando a su segundo. «Tiene mi autorización y la formación cultural necesaria para facilitar la integración. Aceptarás este cambio o rechazarás a 20 refugiados, y sospecho que ninguno de los dos resultados favorece tus objetivos políticos». El oficial miró al capitán de transporte.
El capitán le devolvió la mirada. Hubo un momento de cálculo. El consejo tendrá preguntas importantes. El oficial dijo finalmente. El consejo puede contactarme, respondió César. Estoy seguro de que tendrán mucho que decir sobre la violación de la antigua ley. Estoy dispuesto a explicar mi razonamiento, pero no voy a abandonar esta estación. Kess dio un paso al frente. Su rostro marcado por cicatrices era indescifrable mientras se dirigía hacia el transporte. Balt la siguió, luego los demás, Sara, Vex, Tess, Soriel y todos los demás, moviéndose con la disciplina de soldados que se preparan para un nuevo despliegue. En el umbral, cada mujer se detuvo. Todos miraron a Cecira, y en esa mirada se percibía el reconocimiento del sacrificio, de la decisión de la mujer que había quebrantado una antigua ley para que los demás pudieran tener un futuro sin el peso de su decisión. Gunnar sintió un cambio en la atmósfera de la cabina al salir, una energía que se había distribuido entre 20 cuerpos, concentrándose en 2. Los oficiales comenzaron los procedimientos de retirada. El transporte inició la secuencia de lanzamiento, y Gunnar observó cómo los hombros de Cecir caían como si los hubiera mantenido erguidos con pura fuerza de voluntad. Y en el momento en que el último de los suyos se fue, esa fuerza ya no fue necesaria. Él acortó la distancia que los separaba y la abrazó, y ella lo abrazó con la intensidad de quien acaba de romper con todo lo que conocía. Eso fue increíblemente valiente, dijo con la mirada fija en su cabello. Eso fue increíblemente estúpido, respondió Cecira, con la voz apagada contra su hombro. Eso fue quebrantar la ley más antigua de mi gente. Eso fue rechazar mi gobierno, mi entrenamiento y mi propósito. Eso fue elegir, dijo Gunnar. Eso fuiste tú tomando una decisión que era completamente tuya. César lo miró. Sus ojos ámbar brillaban con lágrimas y algo que podría haber sido alivio o podría haber sido devastación. ¿Y ahora qué pasa? Ahora lo averiguamos, dijo Gunnar. Tú y yo en una estación. Diseñado para uno, ocupado por 2, reconstruido con la comprensión de que algunas decisiones importan más que el protocolo. La besó, y fue diferente a todos los besos anteriores. Más profundo, más tranquilo, menos desesperado, porque finalmente habían llegado al punto en que ya no tenían que preguntarse. Habían tomado sus decisiones. Habían cortado los hilos que los unían a otras vidas. Ahora eran solo 2 personas en una luna de hielo, completamente dependientes el uno del otro, sin nadie más a quien culpar si todo se desmoronaba. Era aterrador y perfecto. La cabina se convirtió en un lugar diferente después de que el transporte partiera. No era más grande. El espacio físico permaneció idéntico, pero algo en la calidad del aire cambió. El constante zumbido bajo de la energía de la crisis de supervivencia se disipó. Lo que quedó fue más silencioso y complejo. César se movió por la cabina como un fantasma de sí misma, presente pero no del todo sólida. La pérdida de su gente era algo físico. Gunnar la encontraba mirando fijamente la ventana de observación, donde 19 mujeres habían estado la noche anterior a su partida, con la mano apretada contra el frío cristal. No intentó interrumpir esos momentos. Simplemente permaneció cerca, disponible, dejándola llorar sin exigir explicaciones. La primera conversación seria se produjo 4 días después de la partida del transporte. Estaban en el invernadero, donde las tomateras finalmente comenzaban a dar frutos. He estado intentando calcular lo que he hecho, dijo César, pasando los dedos sobre los tomates en desarrollo. He estado intentando proyectar las consecuencias políticas, las ramificaciones sociales. ¿Cómo interpretará esto mi gente? ¿Qué has calculado?, preguntó Gunnar, de pie cerca, pero sin tocar. Que he destruido mi carrera, dijo César. Que me he convertido en una advertencia sobre lo que sucede cuando dejas que las emociones se impongan al deber. Que mi nombre se asociará con la primera ruptura formal del protocolo de la viuda en 300 años. Que los historiadores me usarán como ejemplo de la incompatibilidad humana de Visati. ¿Lo retractarías? Cecira se giró para mirarlo, y había dolor en su expresión, pero también algo más. Algo que parecía certeza. No, dijo, aun sabiendo todo eso, incluso entendiendo el costo total, no lo retractaría. Lo cual me aterroriza porque significa que he cambiado radicalmente. Ya no soy la persona que preferiría el deber a la decisión personal. Me he convertido en algo más. Gunnar le tomó la mano. ¿En qué te has convertido?, respondió Cecira. Alguien que elige construir una vida que no está escrita en protocolos ni predeterminada por las expectativas culturales. Alguien que asume la responsabilidad de su propio futuro en lugar de esperar a que alguien más le diga cómo debería ser.
Durante las semanas siguientes, comenzaron a establecer rutinas. Gunnar volvió a su investigación. Caser aprendió los sistemas de la estación tan a fondo que podía operar con independencia de su experiencia. Descubrieron que trabajaban bien juntos. Su enfoque metódico complementaba las estrategias intuitivas de ella, y su concentración fortalecía su atención dispersa. La intimidad física entre ellos se volvió algo más profundo. Ya no era apresurado ni desesperado. Era la exploración pausada de alguien que sabía que ahora tenía tiempo. Largas noches en la cámara de observación, donde simplemente se abrazaban y observaban los campos de hielo. Momentos en el invernadero, donde ella se sentaba en su regazo mientras él trabajaba en los sistemas de cultivo. Un simple contacto que lo significaba todo porque se habían ganado el derecho a tenerlo. El aislamiento de Gunnar, que parecía permanente, se reveló solo temporal. La persona que había sido antes de la llegada de Cecira, cuidadosa, controlada, huyendo de la conexión, ahora parecía una extraña. 3 semanas después de la partida del transporte, Cecira acudió a él con la comunicación que había estado redactando en privado. «Le escribo a mi gobierno», dijo, entregándole el bloc de datos. «Les explico mi decisión. No me disculpo ni pido perdón. Solo les ofrezco una explicación que podría serles útil comprender». Gunnar leyó sus palabras. Escribió sobre el protocolo de la viuda con respeto y una profunda comprensión que dejaba claro que no rechazaba su cultura. Lo estaba revisando. Escribió sobre el valor de la elección y lo que significaba para los Vicati reclamar autonomía en las esferas romántica y personal. Escribió sobre lo que había aprendido de la humanidad que desafiaba sus suposiciones sobre la vulnerabilidad emocional y compromiso. Y ella escribió sobre él, no de forma dramática, sino con claridad. Gunnar comprendió, leyendo entre líneas, que estaba presentando un argumento que no convencería a su gobierno de inmediato, pero que podría sembrar semillas que crecerían. «¿Lo enviarás?», preguntó Gunnar. «Con el tiempo», dijo César. «Ahora mismo, es más poderosa como comunicación potencial que como una comunicación real. Que se pregunten qué podría decir. Que construyan modelos de lo que podría estar planeando. A veces, la incertidumbre es más útil que la claridad». Era una estrategia que pertenecía a su entrenamiento, pero también era suya de una manera que ninguna otra lo había sido. Estaba aprendiendo a moverse por el mundo a su manera. 2 meses después de la partida del transporte, Cecira descubrió que estaba embarazada. El descubrimiento fue accidental, revelado a través del escáner médico de la estación cuando investigaba una fiebre baja y persistente que había estado experimentando. El escáner confirmó lo que su cuerpo intentaba decirle, que la combinación de fisiología humana y Vicati era capaz de crear nueva vida. Encontró a Gunnar en la cámara de comunicaciones y le dijo sin preámbulos: «Voy a tener un hijo», dijo. «Un hijo híbrido humano-Vicati, algo que nunca antes había existido». Gunnar procesó esta información como procesaba la mayoría de las cosas, analizando metódicamente las implicaciones, calculando recursos y plazos. La naturaleza inaudita de la situación. «¿Estás bien?», preguntó finalmente. «No lo sé», admitió César. «Estoy aterrorizado. Estoy emocionado. Soy consciente de que acabo de romper todas las leyes de mi cultura, y ahora traigo a un niño al mundo que será la prueba viviente de esa decisión. Este niño nunca encajará perfectamente en la sociedad Vicati, nunca será completamente humano, existirá en el espacio entre especies». Gunnar la atrajo hacia sí. «Entonces el niño recibirá un excelente entrenamiento, porque ahí es donde vives ahora, en el espacio intermedio, y lo estás haciendo de maravilla». La realidad del embarazo transformó la cabaña de nuevo. Gunnar comenzó a asumir mayor parte del trabajo físico. Establecieron rutinas diseñadas para mantener la salud de Cecira y el embarazo en desarrollo. Hicieron planes, evitando cuidadosamente cualquier plan que implicara regresar a la civilización. El invernadero se volvió más productivo. Gunnar amplió las operaciones de cultivo, reconociendo que la estación necesitaría mantener a 3 personas en lugar de una. César comenzó a investigar los protocolos de atención prenatal, combinando la comprensión médica humana con el conocimiento fisiológico Vicati, que no existía en ninguna base de datos médica humana. Hubo momentos de duda, momentos en los que Cecira despertaba de pesadillas sobre el niño rechazado por ambas especies, sin pertenecer a ninguna parte. Momentos en los que Gunnar se sorprendía calculando si sus recursos podrían realmente soportar lo que venía y dándose cuenta de que no importaba lo que dijeran los cálculos, estaban comprometidos. Ahora, 4 meses después del embarazo, César recibió un mensaje de Walt.
El rol de enlace cultural se había expandido a algo inesperado. La integración había sido lo suficientemente exitosa como para que la autoridad del asentamiento comenzara a plantearse preguntas más profundas sobre la cultura y los valores Vixati. Walt había mencionado cuidadosamente que algunas de esas preguntas podrían ser mejor respondidas por la propia Cecira y que si Caser estaba interesada en contribuir a la conversación sobre los protocolos de relaciones entre especies y las posibilidades de la fisiología híbrida, la conversación estaba lista para escuchar. No era una disculpa de su gobierno. No fue perdón ni aceptación, sino una oportunidad. Cecira respondió, y esta vez no lo hizo en privado. Escribió con Junar presente, pidiéndole su opinión y construyendo la comunicación juntos. Describió lo que había aprendido sobre los enfoques humanos de compromiso y la colaboración. Sugirió que el protocolo de la viuda podría beneficiarse de una revisión, no de una eliminación, sino de una evolución. Escribió sobre el niño que venía, el primero de su especie, y lo que su existencia podría significar para la futura posibilidad de conexión humana Vixati. Y lo envió. Ahora lo saben, dijo Junar al transmitirse el mensaje. Ahora lo saben, asintió César. Y comenzarán el largo proceso de decidir qué significa mi elección para su futuro. 6 meses después de la partida del transporte, César fue invitado a dirigirse al Consejo Vixati directamente, no en persona. No estaban dispuestos a permitir su regreso físico al territorio Vixati, pero a través de la red de comunicación, su rostro era visible en las pantallas de cámaras que no habían contemplado la posibilidad de quebrantar leyes antiguas durante siglos. Junard estaba con ella en la cámara de comunicaciones cuando comenzó a hablar. Sus palabras fueron cuidadosas y estratégicas, pero también genuinas. Habló del protocolo de la viuda y de lo que había significado cuando lo quebrantó. Habló de la diferencia entre la ley como herramienta de protección y la ley como mecanismo de control. Habló de la niña que venía, una niña con herencia humana y vici, una niña que existía porque había elegido la vulnerabilidad y la conexión por encima del deber. El protocolo de la viuda se creó, explicó al Consejo, para garantizar que quienes buscaban refugio estuvieran verdaderamente comprometidos, verdaderamente dispuestos a aceptar la unión con quienes los albergaban. Era una prueba de confianza y una garantía de lealtad, pero se convirtió en algo más. Se convirtió en un mecanismo que negaba la autonomía individual. Se convirtió en una forma de controlar a las mujeres mediante la obligación cultural. Hizo una pausa, dejando eso reposar. No les pido que eliminen el protocolo, continuó César. Les pido que lo revisen, que lo hagan opcional en lugar de automático, que creen un espacio para que las personas elijan su propia unión en lugar de estar atadas por las circunstancias y la tradición. Les pido que reconozcan que mi incumplimiento de protocolo no es una debilidad, sino una prueba de que el protocolo en sí se ha vuelto inadecuado para las exigencias de la galaxia en la que vivimos. Las respuestas del Consejo fueron diversas. Algunos ancianos rechazaron la premisa por completo. Otros le hicieron preguntas detalladas sobre su propuesta. Un anciano de nombre antiguo y posición influyente le preguntó directamente: ¿Te arrepientes de tu decisión? César miró a Junard, quien estaba de pie justo fuera del marco de la cámara de comunicación, pero cuya presencia podía sentir por completo. Ni por un instante, dijo César. Lamento el dolor que he causado a mi gente. Lamento que mi decisión se haya interpretado como un rechazo a nuestra cultura. Pero la decisión en sí, no, la volvería a tomar sabiendo todo lo que sé ahora. El Consejo convocó un receso. Discutirían su propuesta en privado. Se reunirían de nuevo en 2 semanas. Eso fue hace 6 semanas. La cabaña de Junard ya no es la estación de investigación aislada que era al principio. Se había corrido la voz por la red de investigadores aislados. Se decía que un humano y un Vixati habían construido algo sin precedentes. Empezaron a llegar otros refugiados. Algunos humanos del asentamiento buscaban escapar del control burocrático. Un puñado de Vixati que habían estado explorando la posibilidad de elegir sus propios vínculos en lugar de aceptar el dictado de las tradiciones. La cabaña se expandió. Sunar convirtió el módulo habitacional vecino en una extensión del espacio habitable. Caser estableció protocolos de gobierno que permitieron que la creciente comunidad existiera sin una jerarquía estricta. Los recursos se compartían según las necesidades. Las decisiones se tomaban colectivamente cuando era posible, individualmente cuando era necesario. Y en el centro de todo estaba Caser, con su embarazo ya visible, la mano apoyada en la curva de su vientre mientras observaba los campos de hielo desde la cámara de observación. Tras ella, la cabaña vibraba con el sonido de la comunidad,
Conversaciones en varios idiomas, los sonidos de la construcción en expansión, la magia común de seres de diferentes especies aprendiendo a construir algo juntos. Junar la encontró allí una noche tarde y se sentó a su lado sin decir palabra. Habían aprendido los silencios del otro tan a fondo como sus palabras. «Recibí un mensaje de Val», dijo Caser. «Finalmente, el Consejo ha votado. El protocolo de la viuda está siendo revisado. Ahora será opcional en lugar de automático. Los Vixati podrán elegir si entran en vigor durante una crisis». Junar sintió que el peso de esa decisión se asentaba. «Soy yo quien gana», dijo César en voz baja. «Mi infracción de la ley cambió la ley. Y eso es maravilloso y terrible a la vez porque significa que mi decisión resonará en mi cultura durante generaciones. Y no tengo ni idea de si finalmente decidirán que tenía razón o si me convertiré en una advertencia sobre el peligro de la influencia humana». «¿Importa?», preguntó Junard. «No lo sé», admitió César. «Hace una semana habría dicho que sí. Importa enormemente. Pero últimamente me he dado cuenta de que estoy construyendo una vida cada vez más alejada de esa pregunta. El niño está en camino. Esta comunidad está creciendo. Y me estoy convirtiendo en alguien que toma decisiones basándose en lo que sirve a la gente que tengo delante, en lugar de en lo que el Consejo podría eventualmente decidir sobre mi legado». Su hija nació durante una tormenta particularmente feroz 4 semanas después. Sara, quien se había formado como sanadora y se mantenía en contacto a través de un relé de comunicaciones, estuvo presente en el nacimiento. La fisiología híbrida complicó el parto de maneras que la obstetricia humana no había previsto, pero los impulsos fundamentales eran idénticos. El cuerpo de una madre trabajando para traer nueva vida al mundo. La bebé nació con la piel ámbar de su madre y los ojos oscuros de su padre. Tenía orejas pequeñas y puntiagudas que aún se estaban formando. Su primer llanto fue un sonido diferente a todo lo que Junar y Cecira habían oído, una frecuencia que parecía resonar en el espacio entre la percepción humana y la Vixati. «Es perfecta», susurró Cecer, sosteniendo a su hija por primera vez. Junar estaba cerca, con la mano sobre el hombro de Cecer, presenciando el momento que los transformó irreversiblemente a ambos. «¿Cómo la llamarás?», preguntó Sara en voz baja. Cecer miró a Junar. «Estaba pensando», dijo con cuidado, «podríamos llamarla Vesper. Es parecido a un nombre humano, pero también evoca la palabra Vixati para umbral, porque ella es lo que viene después de cruzar el umbral». Junar asintió, comprendiendo que Cecira nombraba a su hija como evidencia de todos los umbrales que habían cruzado juntos. El que él, sin saberlo, la había invitado a cruzar, el que ella había roto al elegirlo, el que ahora cruzaban hacia la paternidad y la comunidad, y un futuro que nadie había predicho. 2 años después, la cabaña se había convertido en un asentamiento. 32 seres, humanos y Vixati, vivían en una armonía cuidadosamente coordinada. El protocolo de la viuda había sido revisado, y el Consejo había enviado observadores oficiales para estudiar la comunidad híbrida. Algunos observadores se mostraron escépticos, otros, genuinamente curiosos. Un anciano, el antiguo, que había preguntado si Cecira se arrepentía de su decisión, solicitó la reubicación permanente en el asentamiento para estudiar lo que se estaba construyendo. Junar seguía realizando su investigación, pero ahora en comunidad. Sus estudios geológicos incorporaban las perspectivas Vixati sobre la formación planetaria. Sus estudios atmosféricos se enriquecían con las diferentes capacidades sensoriales. El aislamiento que había elegido como castigo o protección se había transformado en la soledad que emanaba de una conexión profunda e irrevocable con los demás. Cecira se había convertido en una especie de intermediaria entre diplomática, líder y madre, navegando por la compleja política de la posible aceptación de la comunidad por parte de su pueblo, manteniendo al mismo tiempo los valores fundamentales que la habían impulsado a romper el protocolo en primer lugar. Ya no recibía comunicaciones formales de consejo, pero sí mensajes personales. Otras mujeres Vixati le preguntaban sobre los protocolos que había establecido, preguntándose si la elección era realmente posible en las relaciones románticas. Buscando pruebas de que romper una ley antigua podía llevar a algo más que un desastre, Vesper creció con la certeza de una hija nacida de seres que habían aprendido que la vulnerabilidad podía ser fuerza. Desarrollaba el lenguaje tanto en forma humana como Vixati. Aprendía de ambas especies y pertenecía plenamente a ninguna y completamente al mundo que existía en el espacio intermedio. La noche del segundo cumpleaños de Vesper, Junar y Cecira se sentaron en la cámara de observación, ahora ampliada y modificada para acomodar a varias personas, y observaron cómo los
Campos de hielo se transformaban en la tenue luz del anochecer. Pensaba en el momento en que pediste entrar, dijo Junard en voz baja. Cuando apareciste en mi puerta y dijiste que necesitabas refugio, pensé en lo poco que entendía lo que significaba ese momento. Entendiste más de lo que creías, respondió Césaire, encontrando su mano en el gesto familiar que se había convertido en el lenguaje de su continuo compromiso. Entendiste que algunas puertas, una vez abiertas, cambian a quien las abre. Entendiste que la hospitalidad no se trata solo de recursos, sino de ser testigo, de estar dispuesto a ver a alguien plenamente y aceptar lo que surge de esa visión. No conocía el protocolo, dijo Chouinard. No sabía que me estaba vinculando a ti de maneras que no podía predecir ni controlar. ¿Y si lo hubiera sabido?, preguntó Césaire. Si hubiera sabido desde el principio que abrir tu puerta significaba vincularte a mi vida de maneras que lo transformarían todo. Junard lo consideró. Aún así, la habría abierto, dijo finalmente, porque no puedo imaginar una versión de mí mismo que hubiera elegido de otra manera. Tú y yo, esta comunidad, Vesper, te has convertido en la razón por la que estoy aquí, no en lugar de la investigación o el aislamiento, sino entretejida con ellos, dándoles un significado. Caser apoyó la cabeza en su hombro. Mi gente sigue debatiendo qué significa mi decisión, dijo, pero he dejado de esperar su interpretación. Me he acostumbrado a la ambigüedad. He aprendido que una decisión no necesita ser justificada por la aprobación para ser verdadera. Afuera, la luna de hielo glacium continuaba su eterna rotación. Las tormentas llegarían. Las temperaturas bajarían. La cabaña seguiría necesitando calefacción, recursos y el cuidadoso mantenimiento de sistemas diseñados para la supervivencia. Pero dentro de esas paredes, algo sin precedentes había crecido. No por accidente ni obligación, sino por elección deliberada. Una y otra vez, cada día, un investigador humano había abierto su puerta a alienígenas congelados y había descubierto que el precio de la compasión valía cada cálculo. Una mujer alienígena había roto la ley más antigua de su cultura y había descubierto que la elección, una vez ejercida, se convertía en la forma más auténtica de poder. Un niño nacido de su unión crecería entendiendo que el amor podía cruzar especies, que la transformación era posible, que el acto más revolucionario al alcance de cualquiera era decidir permanecer comprometido con las personas que había elegido, incluso cuando habría sido más fácil irse. Las viudas habían acudido a la cabaña de Junard buscando refugio. Sasira se había quedado no porque el protocolo la obligara, sino porque había decidido quedarse. Y al quedarse, al elegir, al amar, a pesar de las complicaciones que siempre existirían, le había dado a Junard algo más valioso que la soledad. Le había dado un futuro. Y eso nos lleva al final de la historia de hoy. Gracias por tomarse el tiempo de escuchar. Lo aprecio mucho. Este canal se centra en ciencia ficción original centrada en el ser humano, y cada historia se presenta como parte de una colección más amplia. Si desean continuar, hay otra historia de este canal en pantalla que encaja perfectamente con esta.